Buenas tardes compañeros, mi grupo el número 4 les va a hablar sobre lo que es el concepto de salud mental versus el concepto de higiene mental según la Organización Mundial de la Salud. Mi grupo lo integran la joven Tamara Morales, Sirley Quijada, Juasnelia Macho y mi persona Melissa Vargas. En la siguiente diapositiva vemos un pequeño resumen de lo que va basado en este trabajo, que es una introducción, el concepto de higiene mental versus el concepto de higiene mental según la Organización Mundial de la Salud. Este va a llevar una conclusión y una bibliografía, una pequeña bibliografía. Sobre lo que es la introducción, podemos decir que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas las habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y construir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud, el bienestar y sustenta nuestra capacidad individual y colectiva para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Como vemos, higiene mental versus higiene mental según la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro título de trabajo, yo les voy a hablar sobre lo que es la higiene mental. Salud mental, higiene mental, considerar como conceptos sinónimos. Es de salud mental que estamos tácticamente se contrapone a la enfermedad mental y al de higiene mental, términos utilizados en psicología para definir un concepto de vida basado en preservar la salud mental de las personas. La salud mental es parte individual bienestar que resulta de la interpretación de las personas en cómo está en el ambiente o cómo lo rodea en su entorno del ambiente o en la sociedad. Soy la estudiante Sirley Quijada y tengo el gusto de explicarles sobre los movimientos de la salud mental. El movimiento de la salud mental, entendida muchas veces como higiene mental, se inició con el intento de reintegrar a las personas curadas a la vida normal y se originó con William James y Meyer, quienes implementaron la higiene mental en los Estados Unidos. Su propósito era cuidar a los enfermos mental y emocionalmente para mejorar el tratamiento y a la vez clasificar en el papel de desempeño por la perturbación psicológica y mental de la educación de los niños. La higiene mental ganó terreno internacionalmente con la obra de John Riley Rex en el primer Congreso Internacional sobre la Higiene Mental en 1985, que fue cuando se fundó la Federación Mundial de la Salud Mental, que aglutinó 11 organizaciones internacionales y 146 sociedades en 53 países diferentes. Actualmente se puede decir que la salud mental ha logrado ser una ciencia multidisciplinaria que ha desarrollado la psiquiatría social. De acuerdo a diferentes estudios realizados para 1994, la salud mental era confundida con la psiquiatría, que pues fue cogiendo impulso y fue considerada como un mecanismo de poder y control. Hola, mi nombre es Tamara Morales y el día de hoy voy a explicarles un poco sobre la salud mental y cómo lo define la OMS. El concepto de salud mental, la OMS define salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud mental es una parte integrante de nuestra salud y bienestar generales y un derecho humano fundamental. La salud mental significa ser más capaces de relacionarse, desenvolverse, afrontar dificultades y prosperar. La salud mental existe en un complejo proceso continuo, con experiencias que abarcan
desde un estado óptimo de bienestar hasta estados debilitantes de gran sufrimiento y dolor emocional. Las personas con trastornos mentales son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, pero esto no siempre es así, ni es necesariamente así. En cualquier momento, un conjunto de diversos factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales pueden combinarse para proteger y socorrer nuestra salud mental. A continuación, voy a hablarles sobre las 3 vías de transformación hacia una mejor salud mental. Cada vía es un camino hacia una mejor salud mental para todos. Todas estas vías nos acercarán a un mundo en el que se valore, fomente y proteja la salud mental, en el que todos tengan oportunidades de disfrutar de la salud mental y de ejercer sus derechos humanos con condiciones de igualdad y en el que todos puedan acceder a una atención de salud mental que necesiten. Entre las vías de transformación tenemos la primera. Debemos profundizar en el valor y el compromiso que atribuimos a la salud mental como personas, comunidades y gobiernos, e igualar ese valor con un mayor compromiso, implicaciones e inversión por parte de todas las partes interesadas, en todos los sectores. En segundo lugar, debemos reorganizar las características físicas, sociales y económicas de los entornos, ya sea en los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y la comunidad en general, para proteger mejor la salud mental y prevenir los trastornos mentales. Estos entornos deben ofrecer a todos oportunidades de prosperar y alcanzar el nivel más alto posible de salud mental y bienestar en condiciones de igualdad. En tercer lugar, debemos reforzar la atención de salud mental para atender a todo el espectro de necesidades de salud mental mediante una red comunitaria de servicios, apoyo accesibles, asequibles y de calidad. Diferencia entre salud e higiene según la Organización Mundial de la Salud. Desde su más tempranos inicios, la Organización Mundial de la Salud siempre ha tenido una sección administrativa dedicada especialmente a la salud mental, en respuesta a la demanda de sus Estados miembros. El primer informe del director general de la Organización Mundial de la Salud se refiere a una sección administrativa denominada salud mental. Sin embargo, la versión del mismo informe en francés la denomina higiene mental. Hasta bien entrada la década de 1960, encontramos higiene como traducción francesa del término higiene. En algunas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y en ocasiones también se observa el uso indistintivo de mental higiene y mental health en la versión inglesa de algunos documentos. En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se estableció que la salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedad. Una definición ampliamente valorada. Ahora, esta definición es claramente holística, destinada a superar las antiguas dicotomías del cuerpo frente a la mente y de lo físico frente a lo psíquico. Para finalizar, en cuanto a salud mental, debemos profundizar en el compromiso, reorganizar los entornos y fortalecer la atención para transformar la salud mental. No se prevé que ningún país cumpla con todas las opciones de aplicación del Plan de Acción Mundial que estableció la OMS, ya que debemos tomar en cuenta que numerosos países carecen de los recursos necesarios
para aplicar todas las medidas que se describen en él. Sin embargo, todos los países tienen numerosas oportunidades de realizar progresos significativos para mejorar la salud mental de su población. La elección dependerá del contexto del país, de las necesidades locales en materia de salud mental, de otras prioridades y del estado y la estructura de cada sistema de salud mental. A medida que el mundo vive con los efectos del largo alcance de la pandemia de COVID del 2019 y aprende de ellos, todos debemos reflexionar sobre uno de sus aspectos más llamativos: el enorme costo que ha supuesto para la salud mental de las personas. La tasa de trastornos que ya son comunes, como la depresión y la ansiedad, aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los 1.000 millones de personas que ya sufren algún tipo de trastorno mental. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la fragilidad de los sistemas de salud que intentan atender las necesidades de la persona con trastornos mentales, bien sea reciente o de aparición ya preexistente.